Bienvenidos, un nuevo video tutorial en el que vamos a aprender la noción de fracción, sus elementos y algunas de sus propiedades. Tenemos un gráfico en el pizarrón que nos está representando una fracción. Vamos a ver qué elementos tiene una fracción. Por una parte tenemos A y B. Fíjense que A, ¿sí?, le vamos a llamar numerador y al número que está debajo, el B, se va a llamar denominador. Ahora bien, ¿qué nos indica cada uno de estos nombres? El denominador nos va a indicar la cantidad de partes en la que está dividido el entero, es decir, el gráfico completo. En este caso vemos que el gráfico está dividido en 4 partes, por lo tanto mi denominador va a ser un 4. Como numerador vamos a tener la cantidad de partes que yo tomo, ¿sí? Es decir, en este caso están pintados 3, por lo tanto mi numerador va a ser el número 3. ¿Qué significa la raya fraccionaria que tenemos en el medio de los dos números, A y B? Siempre nos va a representar una división, un cociente entre dos números, ¿sí? En este caso el 3 y el 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí?, a partir de fracciones. Acá tenemos uno. Y por último, este. Aquí encontramos 3 fracciones más, ¿sí?, como ejemplos. Por un lado tenemos acá 3 tercios. ¿Qué es lo que pasa con 3 tercios? Tenemos, ¿sí?, un entero que está pintado por completo. Este entero me está representando, ¿sí?, 3 tercios. Con esto, ¿qué queremos decir? Que esta fracción me representa al entero completo. Por otra parte tenemos un tercio. En el 1 tercio, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el entero dibujado, pero solo ocupamos una parte del entero, ¿sí? Esta, ¿sí?, solamente ocupamos una parte del entero y nos sobra espacio. En esta la diferencia es que tenemos más de un entero, tenemos 2 enteros dibujados y pintamos uno completo y solamente una parte del segundo. 4 tercios. ¿Qué pasa? Estas fracciones, cada una recibe un nombre distinto y esto se debe a que representan un entero, ¿sí?, representan menos de un entero y representan más de un entero. Ahora lo que vamos a hacer es escribirle sus nombres. Por un lado tenemos aparente, cuando representa lo mismo que un entero, propia, cuando representa menos de un entero, e impropia, cuando nos representa más de un entero. Ahora vamos a trabajar con número mixto. Desde las fracciones impropias podemos trabajar con número mixto. ¿Cuál es el número mixto? El que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Qué es lo que hacemos? Escribimos el título primero, número mixto. Para obtener el número mixto lo que hacemos es dividir numerador dividido al denominador. Por lo tanto, lo que hacemos es 4 dividido 3. Comenzamos a dividir y sabemos que 1 por 3 es 3, al 4 me queda 1. No sigo haciendo la cuenta, ¿sí? Lo único que tengo que obtener es el cociente y un resto. Cuando nos queda determinado esto, lo que vamos a hacer es formar el número mixto. El cociente de la cuenta va a ser la parte entera, 1. El resto, que en este caso es otro 1, va a estar ubicado como numerador. Y como denominador escribimos el mismo 3 que teníamos en la fracción anterior. Acá nos queda determinado un número mixto, un entero, un tercio. Si nosotros relacionamos este número con el gráfico, podemos observar que coincide. ¿Por qué? Porque tengo un entero pintado completo
y por otra parte tomé 1/3, ¿sí?, del otro entero dibujado. Este es el número mixto. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos otro número mixto? Esto es un ejemplo. ¿Cómo lo pasamos de número mixto a fracción? ¿Qué es lo que hacemos? Primero multiplicamos, en este caso el 3, que está como denominador, por la parte entera, 3 por 7. Al resultado lo que hacemos es sumarle el numerador de la fracción. Por lo tanto nos queda 7 por 3, 21, más 1, 22, sobre 3. Así es como nosotros pasamos de número mixto a fracción. Y si hacemos lo inverso, de fracción a número mixto lo hacemos dividiendo. Con esto terminamos con lo que es número mixto y clasificación de fracciones. Vamos a trabajar ahora con fracciones equivalentes. Vamos a ver cuándo dos fracciones equivalentes. Vamos a pegar dos gráficos y vamos a poder observar ahora y poder analizar cuándo son equivalentes dos fracciones. ¿Cómo determinamos cuándo dos fracciones son equivalentes? Vamos a escribir cada una de las fracciones que representa cada uno de estos gráficos. Por un lado tenemos 3/4, ¿sí? Son 4 partes y tomamos 3. Y en este tenemos 6/8, 6 partes pintadas de 8 partes en las que estaba dividido el entero. ¿Qué sucede con estas fracciones? Están formadas por números distintos, pero si nosotros observamos y nos detenemos en sus gráficos, podemos ver que a pesar de que estén divididos cada uno de los enteros en distinta cantidad de partes, siempre, ¿sí?, nos está representando la misma cantidad. Fíjense que la parte amarilla coincide con la parte amarilla de este gráfico, a pesar de que esta esté dividida en dos partes, pero representan la misma parte. Entonces, 3 y 4 podemos decir que son equivalentes. ¿Por qué entonces son equivalentes? Porque están escritas con distintos números, pero cuando analizamos sus gráficos vemos que nos están representando la misma parte, ¿sí? Vamos a ver además cómo obtenemos estas fracciones, ¿sí?, equivalentes, pero sin ahora graficar. Podemos obtenerlo a partir de amplificar o simplificar una fracción. Estas son las dos formas en las que podemos, ¿sí?, obtener fracciones equivalentes. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, si yo tengo 3/4, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? Si yo multiplico numerador y denominador por un mismo número, voy a obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, si a 3/4 yo la multiplico tanto al numerador como al denominador por 5, voy a obtener una fracción equivalente. 4 por 5, 20 y 3 por 5, 15. Entonces, ¿qué es lo que digo? 3/4 y 15/20 son fracciones equivalentes. ¿Cómo las obtuve? A partir de amplificar, multiplicando. Ahora bien, si yo quiero obtener una fracción simplificando, ¿sí?, por ejemplo, voy a poner 10/4, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar, ¿sí?, ¿por qué número puedo dividir tanto al numerador como denominador? En este caso sucede que puedo dividirlo por 2. Entonces me va a quedar 10 dividido 2, 5 y 4 dividido 2, 2. ¿Qué sucede? Una vez que yo simplifico, siempre tengo que dividir por un mismo número. No puedo dividir, por ejemplo, acá por 2 y acá por 4. Siempre tengo que dividir por el mismo número, tanto numerador como denominador. Veamos otra cosita. Siempre que yo obtengo una fracción luego de simplificar, tengo que observar si no es la fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que al 5 y al 2 no lo puedo dividir por ningún número natural distinto de 1, ¿sí? Solamente podría dividirlo por 1. Cuando esto sucede, estamos ante una fracción irreducible, es decir, que no la puedo reducir más. Con esto pasamos ahora a ubicar fracciones en la recta numérica.
vamos a ubicar las siguientes fracciones en la recta numérica. Para representar números en la recta numérica tenemos que ver que todos los denominadores tienen que ser los mismos. ¿Qué sucede? Si vemos los siguientes ejemplos, hay denominador 6 y hay denominador 3. Entonces, lo que vamos a utilizar son fracciones equivalentes. Vamos a buscar una fracción equivalente por cada una de las fracciones anteriores. Para buscar fracciones equivalentes vamos a buscar un múltiplo entre 3 y 6. En este caso, entonces, el 6. Una vez que buscamos el denominador, vamos a comenzar a escribir un numerador para cada una de las fracciones. Cuando repetimos el numerador también se vuelve a escribir. En cambio, cuando yo tengo como denominador un 3 y pongo un 6, ¿qué es lo que hice? Al 3 lo multipliqué por 2 para obtener el 6. Por lo tanto, al numerador también lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Denominador 3, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Al 3 lo multipliqué por 2, me dio 6, entonces al numerador también lo multiplico por 2 y me da 8. Por último, como tengo denominador 6, lo único que hago es escribir el mismo numerador. Una vez que tengo las 4 fracciones, o las que sean, la cantidad que sean, todas, ¿sí?, con el mismo denominador, lo que voy a hacer es la recta numérica. Al hacer la recta numérica voy a ir controlando los valores que tomo. Vamos a tomar distancias, ¿sí? Vamos a tomar en 3 partes. Vamos a ubicar el 0, el 1, el 2, el 3. Fíjense que armé la recta numérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Según el denominador que yo tenga, en este caso 6, es la cantidad de partes en las que voy a dividir la unidad, es decir, del 0 al 1. Entonces me voy a ubicar con la regla del 0 al 1 y voy a dividir, ¿sí?, la unidad en 6 partes. Fíjense que me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes hasta llegar al 1. Lo mismo voy a hacer desde el 1 hasta el 2. Lo voy a dividir en 6 partes. Siempre entonces me voy a fijar en cuántas partes, ¿sí?, lo voy a dividir según el denominador que yo tenga. Como está dividido en 6 partes, dividí en 6 partes. Ahora voy a empezar con la primera. Fíjense que tengo 12 sextos. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coincide con el 2. Entonces, en este mismo lugar va a estar expresado el 12 sexto. Fíjense que coincide con el 2 porque si yo a 12 lo divido por 6, me quedarían 2 enteros, que es lo mismo que el número 2 que tengo en la recta numérica. Si voy a representar el 2, lo que voy a contar es 1, 2, y voy a escribir el 2 sexto, que va a corresponder en esa rayita. 8 sextos, voy a continuar contando, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sextos. Y por último, 5 sextos, que si yo lo cuento voy a tener 2, 3, 4, 5. Es así como ubicamos en la recta numérica. Siempre que yo tenga fracciones con distinto denominador, voy a trabajar con fracciones equivalentes, para luego dividir la unidad según la cantidad de partes del denominador, que el denominador me indique, y voy a marcar las diferentes fracciones. Expresiones decimales. ¿Cuáles son las expresiones decimales? Las vamos a obtener a partir de las fracciones, siempre dividiendo numerador por denominador. Son aquellos números que tienen coma. Por un lado podemos encontrar expresiones decimales finitas y otras que pueden ser periódicas. Veamos algunos ejemplos para saber sus diferencias. Por ejemplo, si yo tengo un cuarto, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos numerador y denominador. 1 dividido a 4, como no me alcanza el 1 para dividir por 4, 0, agrego un 0, me queda 2,
2 por 4, 8, me sobran 2, vuelvo a agregar 0 y 5 por 4, 20, al 20, 0. Es decir, nos dio una expresión decimal finita. ¿Por qué? Porque el resto en este caso nos dio 0. Por lo tanto, un cuarto es lo mismo que decir 0,25. Fijémonos ahora si tenemos un tercio. Dividimos 1 dividido a 3, tampoco me alcanza. Agrego 0, me queda 3. 3 por 3, 9, al 10 son 1. Bajo, ¿sí? Nuevamente agrego 0 porque no puedo dividir. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre me va a sobrar 1. Por lo tanto, si yo sigo agregando 0, siempre en el cociente voy a tener que seguir agregando un 3. ¿Qué significa? Que un tercio va a ser lo mismo que 0,3 periódico, es decir, el 3 se repite infinitamente. Otro ejemplo que podemos dar es el 3 sobre 11, onceavos. ¿Qué hacemos? Dividimos 3 dividido 11. ¿Qué sucede? Al 3 no puedo dividirlo, agrego 0 y agrego 0, me queda 2 por 11, 22, me sobran 8. Bajo 0, ¿sí? Entonces ahora son 7. 7 por 11 son 77, me sobran 3. Vuelvo a agregar 0 y fíjense que se vuelve a repetir la misma secuencia, ¿sí? Ahí podría agregar infinitamente también el número 27. ¿Qué es lo que sucede? Es lo mismo que 0,27 periodos, es decir, que el 27 se repite infinitamente. Con esto vemos una clasificación de expresiones decimales. Ahora vamos a continuar cuando una fracción es decimal. ¿Cuáles son las fracciones decimales? Son todas aquellas que tienen como denominador un 1 seguido de tantos ceros. Ejemplos de ellas serían 1, por ejemplo, sobre 10, 9, sobre 10, sobre 100, ¿sí? 15, sobre 1000. Siempre las fracciones decimales lo que van a tener es el denominador, el 1 seguido de ceros. Estas fracciones, ¿sí? También lo que podemos hacer es escribirlas como números decimales, haciendo la división, ¿sí? De numerador y denominador. Con esto terminamos números decimales, pero vamos a ver cómo comparamos fracciones. Vamos a comparar fracciones. ¿Cómo comparamos fracciones? Lo podemos hacer a partir de buscar fracciones equivalentes o expresarlos como números decimales. Vamos a empezar buscando fracciones equivalentes de 3 cuartos y de 7 décimos, que es el primer ejemplo que tenemos acá. Para buscar fracciones equivalentes debíamos buscar un denominador común, es decir, un múltiplo entre 4 y 10, es decir, 40. Del 10, ¿sí? Para llegar al 40 multiplico por 4, por lo tanto al 7 también lo multiplico por 4, lo que me da 28. Al 4 lo multipliqué por 10 para llegar a 40, entonces al 3 también lo voy a multiplicar por 10. Una vez que tengo las dos fracciones equivalentes, voy a comparar sus numeradores. Me voy a fijar que en el primer numerador un 30 y en el otro un 28. Por lo tanto, determinamos que esa va a ser nuestra comparación. Es más grande esta fracción. ¿Qué es lo que hacemos? Los trasladamos a las que teníamos en el ejemplo. Entonces, sabemos que 3 cuartos es más grande que 7 décimos. Ahora bien, la otra forma de hacerlo es por expresiones decimales. ¿Qué es lo que hacíamos? Dividimos numerador y denominador, ¿sí? 1 dividido 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos dividir, 0, agregamos un 0, 5 por 2, 10, al 10, 0. Obtenemos el primer número decimal. Lo mismo hacemos con la siguiente fracción, 3 dividido a 5, tampoco se puede, agregamos 0, nos queda 6, por 5, 30, al 30, 0. La siguiente expresión es 0,6. Decidimos cuáles de las dos expresiones es más grande y nos vamos a la fracción que teníamos de ejemplo. Entonces, 0,6
equivale a 3/5, que es más grande. Así determinamos y comparamos cuál de las fracciones es más grande. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos encontramos en el próximo video tutorial.